legal en Guatemala para desmontar el acuerdo que convierte a la nación en un tercer país seguro. El procurador de los derechos humanos en el país centroamericano presentó un amparo ante la Corte Constitucional contra el pacto para evitar que lo firmado el viernes pasado entre en vigencia y que los solicitantes de asilo que viajen hacia la Unión Americana por Guatemala tengan que solicitar refugio primero allí. El funcionario solicitó además al organismo que ordene la remoción del ministro de Gobernación, Enrique de Gerard, por firmar el documento, pues aseguró que no tenía la potestad para hacerlo. El acuerdo migratorio firmado la semana pasada entre Estados Unidos y Guatemala ha suscitado duras críticas de expertos en el país latinoamericano. Lamentablemente Guatemala no cumple las condiciones para ser un tercer país seguro, ya que ha sido muy frágil el apoyo social que recibimos los habitantes de Guatemala, el acceso a la salud, educación pública, la vivienda. Inicialmente, la firma estaba prevista para el 15 de julio entre los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Estados Unidos, Donald Trump. Pero Morales suspendió su visita a Washington luego de que la Corte Constitucional indicara que la suscripción no era viable. Tras esa cancelación, Trump amenazó a Guatemala con gravar sus exportaciones y las remesas familiares. Luego se dio la firma por funcionarios de segundo nivel. Hay distintas ilegalidades, por ejemplo, solamente el presidente o la canciller pudieron haber suscrito, fue con amenazas, y la Convención de Viena establece claramente que un acuerdo firmado bajo amenazas carece de efectos jurídicos y otras ilegalidades. Las carencias de infraestructura y la falta de recursos económicos en un país donde el 60% de la población vive en pobreza y la desnutrición crónica afecta a casi el 50% de los niños menores de 5 años también son una de las principales preocupaciones. Una catástrofe social, económica, que lejos de ayudar a frenar la migración, más haría, porque habría menos oportunidades de trabajo, menos salud, menos educación, sería un boomerang para el presidente Trump, tendría más migración de la que hoy tiene. La oficina del procurador anunció que presentó 2 recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país. Vamos a saludar en Ciudad de Guatemala a Eddie Kush, abogado penalista y constitucionalista, director de Acción Ciudadana, quien interpuso uno de los amparos en contra del acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo. ¿Qué posibilidades tiene de progresar este amparo para que no entre en vigencia este acuerdo ya firmado? Bueno, desde el punto de vista legal, nosotros creemos que realmente la firma de ese acuerdo es ilegal. Hay puntos muy específicos que creo que hasta por sentido común pues salta la ilegalidad de este acuerdo. Uno de los puntos que creo que es el más fuerte es que el mismo ministro de Gobernación, por ser de Gobernación o encargado de la seguridad interna, o el ministro del Interior en otros países, no tiene las facultades para adquirir obligaciones bilaterales e internacionales. Y en este acuerdo, por ejemplo, se adquieren obligaciones no solamente para el tema migratorio, sino también obligaciones respecto a salud, educación, familia, trabajo para las personas extranjeras que puedan estar en Guatemala y que puedan ser trasladados por parte del gobierno de los Estados Unidos, por lo que implica una obligación y una derogación millonaria para poder mantener este tipo de garantías, y que el ministro de Gobernación, ignorando sus facultades, pues firmó este acuerdo. ¿Sus facultades o siguiendo la línea que había dictado el presidente, es decir, mandarse solos por su cuenta sin tomar en cuenta el resto del aparato de gobierno? Así es, y de hecho hay un antecedente. Ya días anteriores pues ya se había resuelto por parte de la Corte de Constitucionalidad, nuestra máxima corte, que el presidente o el gobierno tendría que respetar procedimientos específicos de la Constitución. Es decir, que ese tipo de obligaciones tienen que ser conocidas por el Congreso de la República y cumplir con un procedimiento para poder suscribirlo. En este caso, pues ignoraron toda esa vía, quitaron el nombre de tercer país seguro, pero no quitaron los elementos ni características de un tercer país seguro. Y permítame incorporar a esta charla a Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Perú. Gracias por tomarnos estos minutos para la mañana de NTN 24. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Solo que no Perú, Guatemala. Le quiero preguntar, el Estado
¿está obligado a cumplirle como Estado a los Estados Unidos? Realmente no, en la medida que el convenio, el acuerdo, no se suscribió de conformidad con lo que establece la Constitución, o mejor dicho, no se ha suscrito, no se ha perfeccionado conforme lo establece nuestra Constitución, toda vez que está pendiente la aprobación, la ratificación del Congreso de la República. ¿Y usted qué opina, Eddie? ¿El Estado está obligado a cumplirle a Estados Unidos, independientemente de los presidentes, los ministros que hayan firmado este acuerdo? Porque al final, pues la fecha está muy cercana y no sabemos en términos de acuerdos internacionales qué puede suceder. Eddie. En este caso, al no cumplirse los requisitos que exige la firma de un acuerdo internacional, que en este caso podría interpretarse que es un acuerdo simplificado, pero ni siquiera llena los requisitos para ello, pues el Estado de Guatemala no tiene ningún tipo de obligación. Es decir, este acuerdo no ha nacido a la vida jurídica, es nulo. O sea, en realidad nosotros estamos preocupados realmente de cuál va a ser la conducta que va a tomar el gobierno, y que lo que más preocupa es que lo hace en desobediencia de la misma Corte de Constitucionalidad. Lo que sí es que el día de hoy y el día de mañana el Congreso va a tener una reunión. Lo que llama la atención es que no lo van a hacer en la sede del Congreso, sino lo van a hacer en un hotel de acá de Guatemala, de la capital. Van a erogar bastantes recursos para reunirse en este hotel porque realmente la gente está protestando y ellos decidieron pues irse a un hotel para poder reunirse y posiblemente conocer este acuerdo. ¿Van a proceder legalmente contra el ministro, contra el presidente por haber firmado este acuerdo? Porque estamos hablando de Donald Trump y él no va a quitar el dedo de este punto. Es lo que ha estado buscando con el gobierno mexicano, ahora con su gobierno. ¿Van a proceder de alguna manera contra la cabeza del poder de Guatemala? Sí, nosotros creemos que sí vamos a actuar en contra incluso del presidente de la República y en contra del ministro. Hay distintos ciudadanos que pues están dispuestos a denunciar, de hecho ya están listos para ello, las acciones están listas y el día de mañana estaremos presentando algunas acciones que ya están en el ámbito penal. Luis Fernández, ¿cómo se puede amparar el Estado guatemalteco para sacar adelante esta medida legal para evitar ser un tercer país, a pesar de que ya lo han firmado con el presidente Donald Trump? Se podría, a través de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, indicando que en la vigencia de ese acuerdo o en la pretendida vigencia no se han cumplido los trámites y requisitos que la Constitución establece. Si la Corte de Constitucionalidad lo indica, en ese caso quedaría sin efecto el acuerdo firmado. Reloj, Luis. Sería contrarreloj, porque esta medida está casi por entrar. Es contrarreloj y algo muy importante, es una medida que en el fondo es de fuerza, es de hecho, es de una realidad nacional. No podemos realmente discutir con Estados Unidos, no podemos rebatir a esa influencia que tiene ese gran país. Y también usted dice contrarreloj, hay que verlo en diferentes aspectos. Uno, tenemos la segunda vuelta de las elecciones el 11 de agosto, unas elecciones muy polarizadas. Tenemos muchísimos problemas con la Corte de Constitucionalidad desde hace más de 3 años. Vivimos en medio de una coyuntura política muy seria. Vivimos en un momento de reclamo de los pueblos originarios en Guatemala, que Guatemala, igual que la mayoría de Latinoamérica, pero concentrado en muy poco territorio, Guatemala tiene más de 22 nacionalidades diferentes y una población indígena mayoritaria, quizá mayor en porcentaje que Perú y que de Bolivia. O sea, la situación de Guatemala en ese sentido, estamos contrarreloj en varios aspectos. Y sobre todo en el convenio, ya en particular, yo no le puedo decir por una razón, que el convenio no es claro, no es específico, no dice sí cuáles son las obligaciones, no hace una mínima referencia a los costos, al financiamiento,
sabiendo todos que va a requerir mucho dinero. Lo que entendemos en Guatemala es que el primer paso va a ser que los Estados Unidos, de los campos de detención que tienen en el sur de su frontera, van a ir seleccionando algunos y los van a trasladar a Guatemala. La pregunta que los guatemaltecos nos hacemos es si van a ser trasladados a Guatemala teniendo toda la libertad de movilización a lo largo de la República, del territorio, o si bien van a ser resguardados, no quiero usar la palabra concentrados, en determinados lugares, para cuyo efecto habría que habilitar esos centros o campos que se crearan. Le agradezco a Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y también a Eddie Kush, director de Acción Ciudadana, por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias a ambos. Muy buen día. Gracias a ustedes. Buen día. A usted muchas gracias.